hay educación superior donde las personas que tienen incluso estrato 1 y tienen que pagar una cantidad de dinero para poder acceder a la universidad. Entonces, mientras esas cosas existan, seguramente no vamos a tener la posibilidad. ¿Cuántas personas, cuántos bachilleres tienen acceso en Colombia a la educación superior? ¿Y cuántas personas logran terminar el bachillerato? Hay mucha gente que todavía no sé, estamos muy atrasados. Ojalá pues tengamos la oportunidad de que comencemos a cambiar para que podamos llegar al ritmo de esta sociedad del conocimiento. Ese es el tipo. Muchas gracias. Bien, eso es lo que tenemos sobre sociedad del conocimiento. Vamos a entrar en la globalización. Veamos, William, un favor, ¿podría leernos la diapositiva esta noche? Claro, profe. Dice globalización. Significa reconocer que en lo económico, en lo político y en lo cultural han sido superadas las barreras regionales, nacionales e incluso continentales, con una marcada tendencia hacia la homogeneización. La globalización afecta a toda la realidad cultural. Las NTI, pues las nuevas tecnologías, constituyen la forma a través de la cual el mundo se integra e interactúa. Muy bien, gracias, William. Bueno, la idea era hacer referencia a, aunque las personas, la masa crítica, digamos, de este campo, pues utiliza globalización, utiliza otros términos como mundialización, en fin, de la economía. Yo lo que quiero insistir es que la globalización es un proceso complejo, y no por utilizar una palabra inexpugnable, no, complejo porque involucra múltiples variables. O sea, no solamente variables económicas, sino variables culturales. Pero además porque la globalización es un proceso contradictorio, bastante contradictorio, entre otras cosas. Los intercambios entre los diferentes países muchas veces son inequitativos porque implican condiciones de valor diferentes. O sea, el intercambio entre, por ejemplo, entre los productos norteamericanos agrarios que son subsidiados con los nuestros que no son subsidiados, pues obviamente hay una diferencia muy grande. Pero igual también en el intercambio de mercancías que son elaboradas con un alto componente de valor cognoscitivo y de valor tecnológico, con mercancías que son producidas con una fuerza de trabajo práctica muy fuerte, entonces la condición de valor es diferente. Pero igual también en la parte cultural, hoy ustedes seguramente han oído mucho el problema de la colonización y la descolonización cultural. Cómo se imponen de alguna manera las tendencias culturales muy fuertes. Incluso hay un concepto, el concepto de aculturación. ¿Recuerdan ustedes que el concepto de aculturación se refería a cuando las personas migran hacia culturas diferentes y pierden su cultura original? Si alguno de ustedes llegó a leer alguna vez el texto de Óscar Ruiz de Los hijos de Sánchez, que es la historia de una familia del norte de México que se va a vivir a Los Ángeles, de cómo se da un fenómeno bien extraño, y es que esa familia
tiene sus hijos allá en Los Ángeles, sus hijos crecen en el marco de la cultura norteamericana, pero el libro y la película nos muestra cómo los jóvenes se comportan como norteamericanos de lunes a viernes, y los fines de semana que van a visitar su familia se ponen su ropa mexicana, le rezan a la Virgen de Guadalupe, se toman su pozole, beben tequila, oyen música norteña, en fin. Y el lunes vuelven a trabajar en sus empresas norteamericanas con todo su comportamiento. Entonces la conclusión de Oscar Lewis es esas personas, en vez de perder su cultura, lo que hicieron fue adquirir otra cultura. En fin, lo que se quiere plantear es que efectivamente la globalización tiene un comportamiento muy contradictorio y no favorece de la misma manera a todas las regiones, a todos los países. A uno los favorece y a otros, por supuesto, no los favorece. Profe. Adelante. Sí, uno cuando pues lee el título globalización, uno dice engloba todo el planeta, pues uno se supone que esas políticas deben favorecer a todos, ¿verdad? Deben de mejorar las condiciones, ya sea de infraestructura, económica, social, cultural, cerrar la brecha entre la riqueza y la pobreza, entre las dificultades y necesidades, y por el contrario, pues la globalización lo que ha hecho es recursos de los más poderosos, y los poderosos pues siguen dominando desde su estructura económica a los que tenemos menos. Entonces yo digo que ese término de globalización sí debe como que replantearse, o sea, el título pues debe ser como que políticas económicas de beneficio unilateral más bien, porque cuando uno se emociona, yo me acuerdo cuando Gaviria y los tratados de libre comercio, uno como que se emocionó al ver eso, y vamos a ver que eso todo lo que nos ha afectado pues económicamente a todos. Entonces es difícil y complejo como que el tema, ¿verdad? Quedo ahí. Muy bien, William. ¿Quién pidió la palabra? Xiomara. Adelante, por favor. Bueno, con respecto a lo que dice el compañero sobre de pronto la mala utilización del concepto de globalización, yo difiero un poco de él, porque de pronto el concepto como tal no es el del problema o no está mal utilizado. La problemática reside en que de pronto los países, o sea, los países en vía de desarrollo, los países tercermundistas no están en las mismas condiciones económicas, sociales, políticas, culturales que los países desarrollados. Entonces ahí es donde se ven las grandes diferencias. De pronto, si se cierran un poco más las brechas, obviamente la globalización no es mala. No es mala en el sentido en que nos permite que se abran las barreras de todo tipo, económicas, sociales, políticas, culturales, educativas, entre países, entre naciones. La problemática es en las diferencias o las brechas que existen en todos estos aspectos entre los países. Bien, muchas gracias. La idea de incluir la globalización como un eje referencial es sobre la base de entender que efectivamente las nuevas tecnologías han logrado, digamos, interconectar el mundo. Y lo extraño es, digamos, lo extraño, lo contradictorio es que al interior de nuestro país tengamos muchas regiones que no han podido interconectarse porque no tienen la infraestructura, pero cualquiera de ustedes podría hablar con su primo en Ecuador, o su primo en España, o un amigo en China, o es digamos, lo contradictorio. En cambio, si yo quiero hablar con alguien en Planadas, en la Herrera, pues voy a tener dificultad porque esa persona
no tiene la conectividad necesaria. Yo creo que la pandemia mostró, dentro de las muchas cosas que mostró, dentro de las muchas carencias que mostró, evidenció la realidad del sistema educativo dominicano en términos de conectividad. O sea, creo que eso no es necesario que aportemos datos, porque ahí están, en donde los queramos consultar. Efectivamente, es muy baja. Y entonces, pensar en un sistema educativo centrado en la conectividad, casi que lo tendríamos que hacer en las ciudades principales, en las ciudades intermedias, pero muy difícilmente en las zonas rurales. Y eso creo que es una deuda que tienen los gobiernos y que deja sin duda el gobierno que termina respecto a la conectividad, porque ese es un elemento esencial. Yo no puedo hablar de elevar la calidad de la educación si ni siquiera tengo conectividad. O sea, me parece que es un chiste. Bien, vamos con... ¿Sí? Con Amaury Rodríguez. Hola, joven Amaury, adelante. Gracias. Complementando un poco lo que la compañera Xiomara acaba de esperar, aquí cabe acotar unos aspectos que me parecen bastante interesantes. Por un lado, no hay que mirar tampoco la globalización como un factor que acecha o como un factor mundial que pone en riesgo muchos aspectos autóctonos. Si bien está el concepto de la culturalidad, de la culturalización, creo que también hay ciertas estructuras sociales que ofrecen cierta resistencia a eso. Y es donde aparece un fenómeno que en los estudios sociológicos es bastante interesante analizar, es el fenómeno del refugio invertido. Como algunas personas que emigran, y ahora que estamos viendo un flujo de migración bastante importante aquí en Colombia y en el mundo, incluso aprenden a crear su propia cultura basándose en lo que observan de la cultura extranjera. Y eso es un proceso de globalización que es bastante interesante mirar cómo esa resistencia inclusive ayuda a mejorar el aspecto como por ejemplo la nacionalidad. Ahora, por otro lado, me parece que cuando hablamos también de todo lo que tiene que ver con sociedad del conocimiento, estamos hablando también de un cierto flujo de información. Y uno de los aspectos importantes que a mi parecer tiene esto que estamos debatiendo a nivel de la educación es el acceso a la información. Anteriormente, años atrás, como usted lo había señalado, eran unos cuantos los privilegiados los que tenían acceso a la información. Por ejemplo, las abadías, por ejemplo, las personas que podían estudiar en Europa, qué sé yo, las personas de pronto que eran los alfareros, los campesinos, pues no tenían esa misma suerte. Hoy en día, cualquier que tenga plan de data, por ejemplo, tiene acceso a toda la información que hay. Estamos viviendo en una época en donde la información está en clic y hay tanta información que se cree que se usa esa información. Una de las cosas que inclusive un investigador colombiano que era del Instituto Tecnológico que se llama había escrito un artículo que hablaba precisamente sobre la globalización del conocimiento y cómo inclusive en algunos países tienen como punto de referencia en torno a procesos, avances económicos, políticos, sociales y educativos. Precisamente las políticas públicas que ayudan a que todos los estudiantes de todos los niveles tengan acceso a la información. Y aquí aparece otro concepto que se llama ser ciudadanos del mundo. Y yo como profesor de inglés pues, puedo dar fe precisamente de ello. Hoy en día quien no domina una segunda lengua no se considera un ciudadano del mundo. Hoy una persona que no maneja la tecnología es una persona que está atrasada en los luz, una persona que no está en conjunto a los cambios que ofrece precisamente el mundo, es una persona que precisamente hace parte no hace parte de los procesos de globalización. Entonces eso creo que vale la pena mirarlo también, porque me parece, y eso es sentir que la globalización se convierte como un arma de doble filo. Gracias.
Muy bien, amor. Sí, yo creo que sin duda la globalización ha puesto en evidencia incluso los regionalismos, ha permitido el desarrollo de políticas en relación con la región, con lo local, ha abierto muchas posibilidades. Por eso lo tenemos que de alguna manera en ese aspecto. Muy bien. Buenas noches, disculpe, buenas noches. Sí, señora, adelante. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, profe, yo estuve leyendo pues, el material de los nuevos escenarios de la educación y no sé si pues en este punto es pertinente como anotar Adelante. interesantes pues, con relación al papel de la educación pues, en el contexto latinoamericano. También con lo que decían los compañeros, ¿no? La concentración, un punto que decía el material que me pareció interesante, decía que la concentración del conocimiento es mayor en los países industrializados. Las transformaciones de los sistemas educativos va ligado precisamente a los cambios sociales, económicos y políticos. Y pues en Latinoamérica el PIB dedicado a la educación es muy bajo, hay poca inversión en ciencia, tecnología, pocos científicos, pocos ingenieros, entonces eso hace que también, o sea, se vea el papel de la educación en este contexto en comparación con los países pues más desarrollados. Otro puntico que me llamó la atención fue el papel de las universidades. O sea, las universidades, decía el material, no avanzan con la misma intensidad que los escenarios sociales a nivel global. O sea, se ve un poco rezagada en comparación a los cambios macros que se están dando a nivel pues, tecnológico, científico, que se dan sobre todo en estos países industrializados. Eso era. Muy bien, Caterina. Muy amable. Bien, vamos con el tercer componente. La posmodernidad. A ver, veamos. Veamos. A ver, bueno, Amaury, ¿podría leer, por favor, la diapositiva? Por supuesto, posmodernidad. Todos los sólidos se desvanecen en el aire. El eclecticismo como filosofía fundamental, multipolaridad, multiracionalidad, multiculturalidad, incertidumbre, caos, entropía. Muchas gracias. Bueno, sobre la posmodernidad, como ustedes saben, hay toda una discusión bien tenaz. Más que la discusión entre el profesor Escobar de la Del y el profesor Wasserman. Primero porque algunos han planteado que la modernidad es digamos, una modernidad renovada. Para otros, la posmodernidad es una realidad que ha abierto múltiples posibilidades. Y en lo personal yo me identifico con esa posición. Yo creo que sí, uno puede citar no solamente aspectos teóricos, sino incluso aspectos muy prácticos. Por ejemplo, el concepto de entropía. Ustedes saben que la entropía está relacionada con la termodinámica, con la segunda ley de la termodinámica.
Pero igual hoy se habla de entropía social, cuando se refieren a sistemas desbocados, que llaman, sistemas abiertos, incontrolables, en fin. Pero también la posmodernidad ha permitido la apertura de muchas cosas. Bueno, ustedes en realidad son bastante jóvenes, pero cuando yo hice, por ejemplo, mi primaria, mi bachillerato, no sé, es más, pues los colegios femeninos y masculinos eran separados. O sea, yo no estudié jamás con compañeras cuando ya estuve en la universidad, pero claro que yo soy una persona mayor, pero hoy hay muchas cosas que antes no eran posibles. ¿Ves? Uno no podía imaginarse una alumna embarazada. Eso era terrible. Eso no existía, pues. Quedaba fuera de la institución. Incluso para uno entrar al colegio tenía que ser hijo de un matrimonio. O sea, para la matrícula había que llegar a la parte del matrimonio del padre. Eso es una cargada. Y no hablar del pelo largo y esas cosas. Entonces, hay que reconocer que se han abierto muchas posibilidades, por ejemplo, de la medicina tradicional, de la medicina popular, de la medicina ancestral. Incluso hace poco, aquí en la universidad, hace 10 años, trajeron los profesores para dar una conferencia sobre medicina alternativa. Un poco de profesores de medicina, los estudiantes salían con cartel de rechazar esa vaina. Eso uno le parece increíble. Pues hoy no, hoy hay seminarios de medicina alternativa, la Nacional tiene, hay una universidad con medicina alternativa que es la Juan N. Corpas, la Universidad de Cauca tiene una especialización en eso, o sea, hoy ya se han abierto, e incluso discusiones filosóficas bastante complejas ya muestran que no hay una sola racionalidad, hay múltiples racionalidades. De todas maneras, que me leyeron los dos artículos del profesor Escobar y el de profesor Hugo Selman, se encuentra como el profesor Escobar hace referencia a diversas lógicas, que me parece que es un concepto válido. Claro que el profesor Hugo Selman no es que rechace eso, ¿no? Él, en realidad rechaza conceptos como justicia y epistémica y el caso de la ciencia, en fin, pero bueno, esa es otra discusión. En realidad, la modernidad abrió, permitió el surgimiento de otras racionalidades, de otras lógicas, de otros pensamientos, y puso en cuestión la idea del pensamiento humano. O sea, puso en cuestión, es decir, puso en cuestión la filosofía occidental, porque nosotros somos herederos de la verdad, nosotros somos herederos de los griegos. O sea, nosotros estudiamos a Aristóteles, estudiamos a Platón, estudiamos a Sócrates, y por el otro lado estudiamos a Kant, estudiamos a Heidegger, pero yo no he visto, yo no doy clases, no doy clases en bachillerato en España, pero yo no veo los libros que se hablan de filósofos orientales y cosas de ese tipo, como si no existiera, ¿ves? Cuando hay toda una riqueza filosófica, una riqueza de conocimiento en otras culturas, son las culturas en las etnias nuestras, hay toda una filosofía, hay toda una cosmovisión, y yo creo que hoy se está rescatando eso. O sea, hoy se está rescatando, las universidades se está abriendo ese tipo de, se ha abierto desde hace años, la diversidad de género, la diversidad sexual,
hay una apertura. En algunas regiones lenta, en otras muy activa. ¿Quién podría imaginarse que una compañera como la alcaldesa de Bogotá pudiera haber sido alcaldesa de Bogotá hace 50 años? ¿Sí? No era posible. Hoy lo es. Entonces, me parece que la posmodernidad ha permitido entender que hay que reconocer que el otro tiene sentido, tiene su lugar en el mundo, y que efectivamente hay diferentes formas de pensamiento. Eso para la educación es esencial. Ustedes y yo, que somos docentes, sabemos que en un aula de clase observar diferentes formas de pensamiento, diferentes formas de existencia, de mirar la vida, de ver la vida, diferentes visiones, incluso que se expresan en formas de existencia, es muy importante. Esta es una manera de abrir las instituciones. Yo pienso que hay que abrirlas, hay que tumbarlo el muro. No en los términos de André Gordo, porque a André Gordo le interpretaron, el tipo dijo que había que destruir la escuela y alguna gente comenzó a tumbar las paredes. Pero bueno, la idea es esa. La idea es que la posmodernidad, en mi opinión personal, existe, es real, es un hecho real. Ha trascendido la modernidad. La modernidad está muy ligada al nacimiento del capitalismo. Obviamente, cuando en el manifiesto comunista se dice todos los sólidos se desvanecen en el aire, obviamente se está refiriendo a cómo la sociedad feudal, supuestamente muy sólida, se desvanece y emerge la república, la revolución francesa, la revolución industrial en Inglaterra y la revolución social en Alemania. Y todos ellos obviamente potenciaron el surgimiento de un nuevo sistema, que es el capitalismo, que de hecho integró el mundo, a diferencia del sistema anterior, del sistema feudal, que es un sistema muy local, muy regional, mientras el otro es un sistema mundial por naturaleza. Muy bien. Hemos terminado la primera parte. Regálame un minuto, por favor. Muy bien. Hemos terminado la primera presentación. Vamos con la segunda. ¿Quieren 5 minutos de descanso? Para que tomen agüita. Sí, señores. Muy bien.
Bien, ¿están viendo la presentación? Sí, profe. Igual que en el anterior, aquí voy a hacer un planteamiento seguramente controversial. Ustedes tienen el derecho, por supuesto, a expresar su punto de vista. Bueno, el tema va a ser las disciplinas de la educación. Ese va a ser el tema. La presentación arranca con unas definiciones, con unos conceptos más que definiciones. Veamos, preguntémosle bueno, Pilar, doña Pilar Bustos, podría hacernos un poco